Bienvenidos a una lección más de doctrina bíblica. En este caso vamos a ver los grados de crecimiento en el tabernáculo y vamos a estudiar cómo las experiencias que están diagramadas en el tabernáculo son una sombra y figura de lo que en nuestra vida como creyentes, como cristianos, deberíamos experimentar y cómo Dios ha trazado un camino y este camino tiene forma de cruz, porque no podemos llegar al Señor Dios Padre sin atravesar por medio del Señor Jesucristo, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es Jesucristo hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Al analizar este camino en forma de cruz, vemos ciertas experiencias y cierto progreso que el Señor quiere y nos demanda. Por otro lado, son cosas en donde el Señor nos da recursos y Él quiere que crezcamos. Ya lo hemos estudiado bastante. Él quiere que crezcamos espiritualmente. Que no nos quedemos como Él nos encuentra en el día de la salvación, en donde Él por su gracia nos da salvación y es algo que no merecíamos. Pero Dios es tan grande y tan infinito que Él no quiere que nos quedemos en esa instancia, sino al contrario, seguir progresando y empezar a establecer una relación íntima con el Señor Jesucristo. Una relación en donde tengamos ese conocimiento de quién es Él y podamos reflejar quién es Él en nuestro diario vivir, a través de la obra del Señor, en donde Él regenera nuestro carácter, lo transforma, lo convierte, para que tenga la imagen, semejanza y naturaleza del Señor Jesucristo. Y con ello empezar a establecer una obra en nuestras vidas que se refleje en lo que somos y en lo que hacemos. Así que veamos las experiencias del tabernáculo y veamos su similitud con los muebles. Es algo de lo que ya hemos hablado, pero lo tocaremos más en detalle. En el atrio, la primera sección del tabernáculo mosaico, encontrábamos dos muebles, un altar del holocausto y una fuente de bronce, y en donde vimos que el altar del holocausto fungía como un lugar en donde se sacrificaban distintas especies de animales bajo los rituales sacerdotales que la tribu de Leví ejercía conforme a los mandamientos de Dios, y que estos representan la sangre del Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos animales morían por el pecado del pueblo y también sufrían muerte a causa del pecado del sumo sacerdote, en donde es una similitud de cómo el Señor Jesucristo, inocente, sin mancha y sin pecado, vino a derramar su sangre y a morir por nosotros, un grupo o personas, en general todos, ¿verdad? Pecadores, pecadores que merecían la muerte y el infierno, y Él derramó esa sangre limpia y preciosa, sobre la cual somos limpios y sobre la cual nosotros se nos es quitada la culpa. Esa culpa de merecer la muerte y el infierno, ahora es transformada en salvación, ahora es transformada en gracia, en una oportunidad para vivir eternamente, no por ninguna obra que hayamos hecho, como está en Efesios 2:8-9, que es el versículo que vemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Únicamente al creer lo que el Señor Jesús hizo. Y bueno, luego el Nuevo Testamento nos indica que estos sacrificios eran consumidos en un fuego, pero un fuego santo, no un fuego que encendían los sacerdotes o el sumo sacerdote personalmente, sino un fuego que descendía del cielo, figura del bautismo del Espíritu Santo. Vemos en Hechos cuando los apóstoles estaban orando durante muchos días y luego vino el Espíritu Santo y descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Dios es fuego y Dios es fuego consumidor. Y Él nos quiere dar ese fuego, ese celo, esa, ese deseo ardiente por nosotros a través de su Espíritu. Porque dice la palabra que el Espíritu nos anhela celosamente y se manifiesta a través del fuego, que es el amor de Dios. Por otro lado, vemos la fuente de bronce, el cual representa el bautismo en agua, que también es algo gratuito. Únicamente hay que pedirlo, únicamente hay que pedir el poder tener ese acto y esa obra, que a pesar de que es algo que hacemos, no es que por hacerlo merezcamos algo, sino más bien damos una demostración de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, perdón, con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es un acto de representación en donde yo muero a mi vieja vida
y yo ya no vivo más para mí, sino que Cristo me compró con su preciosa sangre y por tanto ahora yo vivo para Él. Y Él me dio vida eterna y ya no me pertenece mi cuerpo, sino que mi cuerpo es de Él. Y por ende mi alma y mi espíritu. Y yo he pasado de dejar de ser una propiedad del mundo, del diablo y de mi misma carne. Y ahora soy una propiedad de Cristo Jesús. Hay muchas doctrinas referentes al bautismo y nos podemos meter a problemas con distintas opiniones. Mi intención aquí no es sobreponer una postura teológica y causar división, sino al contrario, enseñar la escritura y enseñarnos aquellas bendiciones que tenemos al poner por obra este tipo de cosas. Entonces esto está representado en el atrio. Y aquí vemos que son experiencias gratuitas, que no tenemos que hacer nada. Y asimismo en el atrio, la persona que llegaba no tenía que hacer nada. Simplemente presentar su ofrenda y en conjunto con el sacerdote hacer el sacrificio en donde el animal pagaba por esa culpa del pecado del pueblo. Por otro lado, también los sacerdotes se lavaban en esa fuente. Y entonces ahí era donde tenían limpieza de sus manos y de sus pies y de sus intenciones. Por lo que entonces vemos que son cosas que se alcanzan de manera gratuita y que todos los creyentes las obtienen o casi todas al inicio. No basta con hacer algo, sino simplemente con pedir esa llenura del Espíritu, ese bautismo del Espíritu, el pedir que esa sangre cubra nuestros pecados, el pedir que esa sangre nos limpie de la culpa y el pedir el bautismo en agua como una representación de que yo he muerto a mi vieja vida. Si seguimos avanzando en el tabernáculo mosaico, bueno, nos encontramos ahora con el lugar santo, que de entrada tenía un altar del incienso, y si yo veía a mi izquierda había un candelabro de oro, y a mi derecha una mesa de panes, que eran 12 panes en específico. Cada uno tenía ciertos rituales para encender fuego, para colocar panes, para levantar un incienso, para colocar aceite y que ese aceite pudiera tener fuego para las lámparas del candelabro, etcétera. Lo importante aquí es entender qué experiencia representa. Y definitivamente, en todos esos detalles, en todos esos rituales del sumo sacerdote encontramos principios, que los podemos ver más adelante. Pero vemos el primero, el altar del incienso, era la oración. La oración está representada en Apocalipsis como ese incienso que se levantaba en copas, que tenían los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Y se levantaba y eran oraciones de los santos. Entonces esa oración se representa como un incienso. Y definitivamente si queremos empezar a crecer con aquellas cosas que ya no son gratis como en el atrio, necesitamos empezarlas a hacer. Necesitamos empezar a hacerlas poner por obra. En donde Dios nos da acceso, nos enseña cómo, nos da los recursos y nos da también el querer como el hacer. Para orar. Esta oración no nace en un deseo carnal, sino que nace en el espíritu. Y cuando yo empiezo a buscar las cosas del espíritu, empiezo a encontrar la necesidad de orar. Si estamos envueltos en las cosas terrenales, en las vanidades de este mundo, en el ocio o en los afanes y metas que el mundo tiene, no creo que tengamos muchas ganas de orar. Pero si nuestro anhelo es buscar a Dios, definitivamente vamos a querer contactarnos con Él a través de la oración, comunicarnos con Él, dirigir la palabra y también esperar escuchar su voz. También tenemos el candelabro de oro que representa la palabra escrita, las teorías de la palabra. Tenía 66 adornos, que eran manzanas, flores y almendros. Y la palabra vemos que tiene 66 libros. No es un error, no es una coincidencia. Si vemos y tomamos la caña central y un lado del candelabro, vamos a tener 39 adornos. Y luego, por el otro, vamos a tener el resto, que da lugar a lo que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento de libros. Así que, definitivamente no es otra coincidencia. Pero bueno, continuando con el tema, Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y definitivamente si queremos saber más de la palabra debemos invertir nuestro tiempo. Y la única forma de comprarlo es con nuestro tiempo. No lo merecemos, es algo que Dios otorga, es algo santo. Y como yo siendo un pecador, tener acceso a eso pues definitivamente solo a través de la sangre de Cristo. Pero Dios sí ve los esfuerzos que hacemos al demandar nuestro tiempo en pos de conseguir un conocimiento de quién es Dios. No para volverme una persona de cabeza grande que cree que lo sabe todo, sino más bien alguien que está interesado en conocer quién es ese Señor,
ese hombre perfecto que lo rescató de la vida de pecado, esa persona que le dio salvación y que está tan interesada en su vida. Es más bien ese deseo de saber quién es Él, cómo es Él, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta. Y definitivamente, Jesús decía escudriñar las escrituras. Hay personas que entienden que el evangelio es simple, y por un lado sí es simple. Es fácil de entender, el hombre es pecador, y Jesús se hizo hombre siendo Dios, y murió sin pecado para darnos vida eterna, que no merecíamos. Es muy sencillo, pero Dios es un Dios lleno de sabiduría y ha dejado tantos principios escondidos para que nosotros nos deleitemos y los escudriñemos. Si nosotros nos consideramos personas inteligentes, ¿cuánto más Dios? Y es un error, es de ignorantes pensar que la palabra de Dios nos puede enseñar algo y que es algo sencillo. Definitivamente Dios es inteligente y pueden encontrar ustedes en internet que incluso hay software que están dedicados a descifrar la palabra y que han encontrado acontecimientos históricos, que han encontrado datos científicos y mucha otra información de relevancia en donde Dios la dejó plasmada porque su palabra es el insumo o la materia prima o aquella cosa por medio de la cual Dios creó todo. Y hablando de otro modo, la palabra escrita es Cristo Jesús. Concluyendo el último, la mesa del pan de la proposición, pues nos habla del desarrollo moral. Aquí estaban colocando panes que eran hechos de trigo. Y estos panes eran 12. Y hay muchos principios en medio. Pero ese pan se come y lo comía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Estos panes reflejan entonces algo que se vuelve una experiencia, algo que se vuelve parte de nosotros, que nos da fuerza, que nos da sustento, que nos da energía y la capacidad de poder abordar nuestro día. Se está refiriendo a las obras. Puede referirse a muchas cosas, pero se refiere a las obras que tenemos que hacer como creyentes. Ya creemos en Cristo, oramos a su nombre, buscamos su palabra. Bueno, pues que toca pues poner por obra la palabra y hacer buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí demostramos nuestra fe y nuestra relación con Dios por medio de nuestras obras. Así que aquí hay otro versículo, Mateo 6:6, habla de la oración. Como lo vimos, es un asunto secreto. Y pues definitivamente también esa oración secreta nos da la capacidad de hacer obras públicas. Entonces dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Es decir, cuando buscamos a Dios, lo buscamos en oración, lo buscamos en el estudio de la palabra, en un asunto privado entre Él y yo, definitivamente tendrá un fruto en lo público, ya sea para servir al Señor por medio de un ministerio, para predicar, enseñar su palabra, o si simplemente si no tenemos un ministerio para ser creyentes que reflejen quién es Cristo en lo que hagamos, en lo que seamos y en donde estemos. Bueno, y continuando, vamos a las experiencias del lugar santísimo. El lugar santísimo tenía dos muebles que básicamente se unían, ¿verdad? Formaban una sola pieza. Y aquí tenemos el arca del pacto, que era básicamente una especie de cajón, ¿verdad? Que estaba cubierto de un propiciatorio hecho de oro puro. Y con la figura de dos querubines juntando sus alas, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Por la naturaleza de las cosas tenemos la sumisión y la reverencia al Señor. Por un lado, esta arca del pacto contenía tres elementos que representaban la fragilidad humana, su rebeldía y el deseo de hacer lo contrario a Dios. Tenía las arcas las tablas que Moisés había roto al enfadarse con el pueblo de Israel, cosa que las tablas eran algo que Dios había hecho. Pero la ingratitud de Moisés y la rebeldía y el enojo hizo romperlas al ver lo que el pueblo de Israel estaba haciendo cuando él descendió del monte, que estaba en idolatría, de una manera muy rápida. Pero, ¿qué derecho tenía Moisés de hacer aquello con algo que Dios mismo le había dado? También estaba el maná, que continuamente había sido despreciado a través del pueblo de Israel, cuando claramente Dios dijo que salía de su boca. Y teníamos una vara, la vara de Aarón que reverdeció, que representa también un tipo de rebeldía en contra de las órdenes de Dios y las autoridades que habían puesto. Entonces vemos la fragilidad humana. Pero por otro lado vemos cómo el propiciatorio lo cubría, en donde cubre nuestra debilidad y la llena de la gloria de Dios. Entonces esto nos enseña a someternos y a reverenciar a Dios por quien es y porque nada podemos hacer sin Él. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo,
y huirá de vosotros, porque mía es toda la tierra. ¿Qué puede hacer el hombre si no se somete a Dios? Pues no mucho, sino ser desenfrenado por sus propios deseos y su propia voluntad y acabar perdido, en pecado, en maldad. Pero si nos sometemos a Dios, podemos tener victorias muy importantes como vencer al diablo, el cual huirá de nosotros. Y sin duda, vencer también a nuestra carne, que se levanta constantemente en hacer las cosas que desagradan al Señor. Por otro lado, vemos Job 42 del 1 al 5, en donde Job mismo, después de renegar y alegar y cuestionar las obras de Dios en su vida, del lado del dolor, en donde le permitió experimentar sufrimiento a Job, pues Job reniega y se cree más justo que Dios durante muchos capítulos. Pero finalmente en el capítulo 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoció quién era él y reconoció quién era Dios. Y reconoció que lo que debía hacer era arrepentirse para someterse a lo que Dios quería y por otro lado reverenciar a quien Dios era. Entonces vemos esto. Vemos cómo estas experiencias requieren más crecimiento aún. Por un lado vemos al atrio, en donde todo es gratis. Y gloria a Dios, porque si no fuera gratis no podríamos alcanzar nada de Dios. Por otro lado vemos el lugar santo, en donde son cosas que tenemos que hacer. Tenemos que orar, tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra y tenemos que poner por obra la palabra. Y aquí vemos una lucha más fuerte, porque es de someter nuestra voluntad, que tanto problema nos da. De someter nuestra propia soberanía e independencia, que definitivamente quieren hacer lo que se les da la gana. Y de entender que Dios es quien gobierna y quien tiene el control y que nosotros nada podemos hacer fuera de Él. Entonces vemos cómo son sombras y figuras. Y Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo cumplió la obra para presentarse por nosotros y vivió esas experiencias que les mencioné anteriormente para que ahora nosotros las podamos vivir por medio de Él y podamos caminar, podamos avanzar en este camino cristiano que nos lleva a una meta que tiene un inicio y tiene un final. Y es Cristo el inicio y Cristo el final. Pero definitivamente Él nos enseña cómo crecer. Y podemos seguir tocando ese tema y desglosándolo hasta ir entendiendo que Dios ha trazado un camino por medio de sus escrituras. Y que no son libros históricos, sino más bien es un mapa en donde Dios se da a conocer y quiere que nos conozcamos para poder alcanzar un camino que Él ya trazó. Gloria a Dios por su palabra, porque siempre es fiel y siempre que la leemos encontramos algo nuevo.